Buenas tardes, noches de martes a todos y a todas. Soy Marta Guzmán y como cada semana nos encontramos para hablar de nuestras lunas y de nuestro oráculo. En este caso del 23 al 29 de marzo del 2022. Comenzamos en cuarto menguante en Sagitario. Tendremos esa búsqueda incesante de creencias o filosofía, meta, misión, sentido a la vida. Necesitaremos de ese porqué a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. Continuamos con menguante en Capricornio. Desearemos ser vistos por los demás y esperaremos la aprobación del exterior. Tenderemos a ser influenciados e influenciables. Ya para finalizar, entrando el lunes y martes de la semana que viene, querremos desprendernos de toda emoción negativa, lo cual puede hacer que sean días de contradicciones internas a nivel emocional, así como a nivel social. Huiremos de nuestros instintos, pero será inevitable aceptar ciertas realidades. Pasamos al oráculo gitano. Plazo inmediato, es decir, ya, si no ha ocurrido. Nos aparecen las ramas en posición 4. Nos hablan de lágrimas y ofensas. Hay que tener en cuenta que venimos de la luna menguante en Escorpio. Nos habla de una falta de consideración o acciones dolorosas de otros hacia nosotros o nosotras, que nos causarán cierta infelicidad. El consejo de esta carta es dejar y soltar toda emoción negativa que estemos sintiendo, ese dolor, dejarlo salir. No retengamos ese dolor para poder empezar de nuevo. Plazo corto, nos aparecen los demonios en posición 2. Nos habla que tanto en el trabajo, hogar, familia, amistades, no cedamos a la tentación de venganza frente a según qué ofensas o malos entendidos, pues lo único que lograríamos sería hacernos más daño a nosotros mismos. El libro, en posición 1, nos habla de que nos comunicarán ciertos secretos o noticias que hasta el momento no sabíamos. Eso nos ayudará a comprender situaciones de mejor manera, pero debemos ser discretos y discretas y no hacer mal uso de esa nueva información. Bien, nos puede facilitar muchas cosas, pero debemos ser cautelosos a no ser, de alguna manera, cotillas y no utilizarlo en contra de nadie. Ya para finalizar la semana, entrando en la siguiente, pasamos a la herradura en posición 4. Nos habla de que podemos eludir la felicidad. Eso quiere decir que nos pasará por al lado y ni siquiera la veremos. El consejo de esta carta es bastante claro. Nos aconseja observar de lo que realmente nos rodea, ser agradecidos y agradecidas y fijarnos más en la belleza de lo simple. También nos habla del dinero en posición 3. Quiere decir que a final de semana posiblemente recibamos inesperadamente y agradablemente ciertas ganancias. Puede ser desde lo material como lo emocional. Nos sentiremos abundantes. Pasamos a los arcanos mayores. Esta semana, como ya hemos dicho anteriormente, va a ser un poco movida a nivel emocional sobre todo. Nos aparece el loco a la inversa, la templanza y el emperador a la inversa. Es una semana de contrariedades continuamente. Viviremos estas fluctuaciones, haremos esas olas continuas. El loco a la inversa nos habla de indecisiones, o sea, a principio de semana, indecisiones, obsesiones, irritabilidad, apatía. Incluso llegaríamos al desborde psíquico y o emocional. A mitad de semana nos encontramos con la templanza. Podremos ser más pacientes, podremos tener más consideración, moderación y adaptación. Incluso nos pararemos a reflexionar. Eso quiere decir que tendremos o nos garantiza un buen trabajo en armonía con los demás.
una buena relación con los demás y con nosotros mismos. Finalizaremos la semana con el emperador a la inversa. Eso quiere decir que posiblemente, tras estas contrariedades, terminemos con esa falta de idealismo, abandono propio y falta de consideración en todos los planos, es decir, con nosotros, con los demás, a nivel laboral, a nivel familiar, etc. Nos aparecen los dos caminos, el del hierofante y el del sol. El camino del hierofante, es decir, el del sumo sacerdote, nos habla de un camino de perseverancia, de sabiduría, de generosidad e indulgencia, de tener mucha organización, conexión con nuestro centro. O sea, vivir esta semana desde lo más lógico y racional posible para no cometer errores. Este camino nos llevaría a finalizar o a entrar en la siguiente semana, mejor dicho, en la carta de los amantes, que nos habla de una apertura e inspiración, toma de decisiones, pruebas superadas, armonía interior y exterior. Es decir, tenemos el consejo de esta organización, de esta seriedad, de este cumplimiento más estricto, que nos aportará esa armonía. Pero también nos da la opción de coger el camino de la carta del sol, que es el de la felicidad más material, el de aprovechar esa energía de ese niño interior y motivación, dejar fluir nuestras emociones, ya sean positivas o negativas, y disfrutar de lo bueno y de lo malo como un nuevo renacer. Es otro tipo de visión de lo que vamos a estar sintiendo esta semana. El sol nos llevaría a la fortuna. Eso quiere decir que ya comenzaríamos la semana que viene con otro enfoque, con un cambio, una evolución, éxito, abundancia, con las nuevas condiciones que se nos van a dar. Un crecimiento personal y social garantizado. Y esto es todo por esta semana. Marta Guzmán. Vibra bonito.